noticieristas se sientan a la mesa. Análisis, opinión, crítica, la noticia del día. La mesa de los noticieristas. Con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas observando en vivo. En la mesa de los noticieristas saludo con gusto a Javier Cabrera. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches a la auditoría. A Milton Rojo. Milton, muy buenas noches. Muy buenas noches. Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenas noches. Buenas noches, Sinaloa. Agradezco a Lucirene Maldonado que nos entregó micrófono. Soy Luis Alberto Díaz. Bueno, el día de hoy vamos a hacer un colofoncito nada más que nos quedó pendiente del caso García Luna. Como usted lo sabe, lo platicábamos, me parece que ayer temprano, ¿verdad? Antier en la tarde. Que se esperaba pues sentencia, cadena perpetua. Su sentencia finalmente no fue cadena perpetua, fueron 38 años. El abogado de Genaro García Luna informó cómo reaccionó el exsecretario de Seguridad. La sentencia habló de la evidencia que supuestamente existe en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y a la que se refirió el exfuncionario en una carta antes de su sentencia. Explicó cuál es la perspectiva del abogado. César de Castro dijo que el objetivo de la defensa era lograr una cifra de 20 años de prisión, sí. En el contexto de que las pautas de sentencia recomiendan una cadena perpetua debido a la cantidad de narcóticos que el Chapo y otras personas importaron a los Estados Unidos. García Luna fue detenido en diciembre del 2019 y declarado culpable. No obtuvimos la cifra que queríamos, dijo el abogado, pero aseguró que García Luna era realista, sabía lo que estaba pasando, sabía que un jurado había concluido que era culpable y que la lucha continuaría en apelación. La defensa siempre va a pedir la menor cantidad de años posible. García Luna tuvo una reacción, de cualquier manera, dijo, de afectación. Estaba preparado para una sentencia de por vida, pero la pena interpuesta fue 460 meses, 38 años con medidas de reducción de pena por buena conducta. Ya habiendo cumplido 5 años en la cárcel, más o menos le quedan unos 27 años de cárcel. El expresidente Felipe Calderón dijo el día de hoy que ojalá hubiera sabido, dice, la otra vida de García Luna, su faceta criminal. Esto lo dijo en una entrevista con Ciro Gómez Leiva. Aclaró que en todo caso no hay pruebas materiales en contra del exsecretario. También cargó contra el dirigente del PAN, Marco Cortés, a quien caracterizó como el 13M, malo, mediocre y miserable. Es una situación difícil, penosa, me duele mucho, por supuesto, lo que ha pasado. El tema fundamental sigue ahí, el juez ha sido duro y ha dicho, usted tiene una doble vida. Bueno, sí conocí una de las vidas de Genaro, me hubiera gustado conocer la otra. Así lo señaló. Hoy también se exigió indagar la relación del PAN con empresas de García Luna, y ya sabemos que en las cámaras pues hubo hasta mantas, Javier. Sí, pero también hubo ataques bastante fuertes de senadores opositores, incluso haciendo cuestionamientos y acusaciones contra Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de la República, por este tema del narcotráfico. Hay que recordar que, Morena y el presidente en funciones, Manuel López Obrador, pues habían utilizado como bandera política de la corrupción, pero de la época de Felipe Calderón, pues a García Luna. Solo se centraron sobre esto y en este caso, hoy quienes han salido a hacer análisis de esta situación, dice que el gobierno mexicano no debe de estar tan complaciente, porque tuvo que ser juzgado en Estados Unidos y no por el gobierno mexicano, que tuvieron todo el tiempo de haberle fincado responsabilidades en caso que hubiera habido alguna investigación abierta aquí. Se tienen algunas investigaciones ya abiertas aquí, incluso hay familiares detenidos de García Luna, pero a raíz de que es detenido en Estados Unidos y comienza el juicio, pues el juez fue bastante duro en Estados Unidos, ¿no? Donde, le hace observaciones y le reconoce la vida que llevaba y dice, es cierto, usted era buen policía, pero cuando se fue del otro lado tenía una doble moral o de una doble cara. Era buen padre, no dudo que era buen padre, fue un funcionario, pero usted colaboraba con los carteles de la droga. Y pues le hace cuestionamientos bastante fuertes antes de anunciar la penalidad. Es una penalidad de casi 38 años de prisión más una sanción económica de $2 millones. Parece ser que todavía va a haber algunos tipos de apelaciones, pero sin duda la sentencia es bastante fuerte. Y el juez también habla, ¿no?,
que es un mensaje que envía con esta sanción a todos aquellos políticos, no habla de nadie en específico, ni de un país específico, que estén colaborando o formen parte de la delincuencia organizada. Hay que recordar que incluso hay expresidentes de la República de algunos países de América Latina que están en Estados Unidos sancionados, y bueno, está el caso de un hombre fuerte, de un general, que se me está escapando el nombre, de un general que está sancionado en Estados Unidos, que llegaron por él a su país, que rodearon y que se protegió en la Nunciatura. Noriega, exactamente, el general Noriega. Bueno, todos estos asuntos es un mensaje que dice el juez. Panamá. Sí, que es un mensaje que manda al juez para decirle que el gobierno norteamericano no va a solapar este tipo de acciones. Bueno, pues ya esto ha servido también para la vida política de México, pues que Morena aproveche esto, y también algunos pronunciamientos de algunos, sobre todo el PAN, de desligarse de García Luna, y hoy, bueno, el expresidente de la República, Felipe Calderón, quien le han hecho también señalamientos que podía ser corresponsable, pues ya hemos visto que ha salido en varias ocasiones a hablar de este tema. Así es. Milton, tu punto de vista, 38 años. 38 años. Bueno, cuando hablamos de la posible sentencia, Javier dijo 20. Y Francisco y yo dijimos cadena perpetua. Entonces, como que Brian Cohen dijo, a ver, ni uno ni otro. 38. Entonces, bueno, a partir de eso, vimos un tuit de una defensa del expresidente, Felipe Calderón, donde, pues, él empieza a hablar de su defensa sobre su política de seguridad, y donde dijo, tuve estos retos, nunca tuve una evidencia verificable que lo involucra con actividades ilícitas, no he tenido acceso a evidencias ni a testimonios, y va dando una serie de 8 puntos al respecto de por qué él dice que, pues, él no se había dado cuenta de quién era García Luna. Pero creo que Proceso saca en estos días ayer o hoy, no recuerdo, saca una entrevista de la entonces embajadora de Estados Unidos, que le hicieron en el 2020, donde dice doña Roberta Jacobson, nosotros le entregamos pruebas al presidente de la información que teníamos. Esa entrevista es del 2020, sí, muy duro. Entonces, ahí, con esa evidencia del 2020, de hace 4 años, pues ahí como que la postura de Felipe Calderón, pues como que no es tan cierto. En el 2020 no era presidente Felipe Calderón. No. En el 2020 le hicieron la entrevista a Roberta Jacobson, que ella, en el momento de ser embajadora de Estados Unidos, le presentaron la evidencia que tenía, ¿no? Supuestamente. Ahorita voy a buscar el link, lo voy a subir. Y hace ese comentario. Entonces ahí como que don Felipe abre la línea como para quedar expuesto ante las agencias extranjeras y obviamente mexicanas. Digo, ya ves que pues ahorita es como el enemigo público número 1 de la 4T, pues don Felipe Calderón. ¿Por qué? Porque Felipao gana por un margen la elección del 2006, y en igual de hacer una política de consenso, de despresurizar este triunfo, se va a los 10 días a Michoacán, su tierra, y abre y declara la guerra contra el narcotráfico. Una estrategia fallida, ¿no? Que hasta la fecha pues la estamos viendo, pero que el ejército mexicano siguió y prosiguió, ¿no? Hasta la fecha. Entonces, esta parte de llevar a García Luna a tribunales, pues no solo es llevar a una fracción política del sistema político, sino es poner al sistema político mexicano y decir, hey, esto, ¿por qué? Estás ante tribunales. ¿Por qué? Porque recordemos a todos los policías que también han estado investigados por DEA o llevados a la justicia americana. Y hay 2, ¿no? O sea, que recuerden, creo que es Arturo Durazo, que traían investigaciones de la DEA desde que era director del aeropuerto de la Ciudad de México en los 60s y 70s, y después pues en la policía de la Ciudad de México,
y por una situación de una vendetta política a don Miguel Nazararo, pero esa era otra historia, ¿no? O sea, digo, Francisco siempre le ha explicado muy bien que ahí sí fue una cuestión de venganza, ¿no? Entonces, aquí que estamos viendo un precedente en la historia americana de cómo al poder civil y al poder de la seguridad civil lo tienen tras las rejas. Entonces, ¿quién retoma al estar indiciado, judicializado? El poder civil de la seguridad toma el poder de la seguridad, los militares. Y es algo que siempre hemos dicho, ¿no, Javier? O sea, en el país, independientemente de conservadores, liberales y todo, hay una pugna de neoliberales estatizados. Hay una pugna sobre el poder que pasa por la seguridad entre militares y civiles. Y ahorita los militares, pues, ahí los vemos en las calles, ¿no? Tienen el control. Francisco. Pues, de una manera u otra, durante alrededor de 6 años del gobierno de López Obrador, el nombre de Genaro García Luna fue una campaña permanente para no únicamente denostar al villano favorito del presidente López Obrador, que es Felipe Calderón Hinojosa, sino fue una manera también desde el punto de vista político, con efectos electorales, de decirles: nosotros somos esto, ellos eran esto. Nada más que siempre se brincó el presidente López Obrador el sexenio inmediato anterior, que está considerado como uno de los sexenios con uno de los presidentes más corruptos de la historia política de México, que era Enrique Peña Nieto, al cual el presidente siempre se dirigía con mucho respeto como el licenciado Peña. El demócrata. El demócrata, ¿no? Amor con amor se paga. Y siempre es Felipe Calderón, que fue el que me robó la elección, que fue el que me hizo fraude, etcétera, etcétera. Que por cierto, la memoria no falla, la tarde que culmina esa elección presidencial del 2006, el primero que sale a decir gané desde el Zócalo fue López Obrador. Y le pregunta a un reportero: ¿con qué ventaja? Como con 500,000 votos, dijo. 500,000 votos. Cuando terminan de contarse los votos, pues la ventaja de Felipe Calderón, según el conteo oficial, que nunca ha reconocido ni va a reconocer López Obrador, era de alrededor de arriba de 250,000 votos. Es decir, algo se dice no pinta. No, pues cómo no, son 2 estadios Azteca y medio llenos, o sea, 250,000 votos de ventaja. Pero ya después ya no volvió jamás a sacar el presidente López Obrador, en aquella época candidato, de dónde sacaba esa cifra él de 500,000 votos. Pero bueno, a partir de entonces siempre, desde que llegó a la presidencia, es contra Felipe Calderón y contra Genaro García Luna cuando lo detienen. Y agarra aire cuando detienen en Los Ángeles al exsecretario de la Defensa, el general Salvador Cienfuegos, y al día siguiente, en la mañanera, lo coscorroneó el presidente López Obrador. Pero después, cuando le piden audiencia, la élite militar, con el secretario de la Defensa al frente, el general Crescencio Sandoval, pues todo cambió y va para atrás que le sobró jabón, hasta que se negoció directamente con el presidente Donald Trump, como decía López Obrador, para que regresaran al país al general Cienfuegos, y el resto de la historia ya la conocemos. ¿Sí, Milton? ¿Podrías contar lo de don Miguel Nazar? Bueno, en el caso del señor Nazararo, Miguel Nazararo, cuando él era director de la Federal de Seguridad, se detuvo en la Ciudad de México una banda de robacarros, pero eran carros de origen estadounidense. Y uno de los responsables, pues resultó ser hijo de un alto juez en el condado por ahí de San Diego, en toda esa zona. Y años después, ese juez, en venganza de su hijo, le arma un expediente al señor Nazararo y es detenido. Es detenido ahí en San Diego, lo retienen, lo llevan a la corte, le fijan una fianza de $100,000, pero
el gobierno de Estados Unidos sacó un comunicado oficial avalando la honestidad y trayectoria de Miguel Nazararo, y dijo que era un elemento muy importante en Latinoamérica para el gobierno de Estados Unidos. Nazararo regresa a México, pierde la fianza, pero jamás de los jamases el gobierno de Estados Unidos solicitó la extradición de Nazararo hacia Estados Unidos. En fin, en el caso de Genaro García Luna, sorprendió porque él tiene 30 y tantos reconocimientos de diferentes niveles del gobierno de Estados Unidos, pero bueno, eso es otra historia. Javier, tus conclusiones. Sí, incluso se ha estado hoy reviviendo casos donde sí hubo cuestionamientos y funcionarios y que acusaciones muy fuertes en el gobierno de Felipe Calderón contra García Luna en funciones. Hay que recordar ese montaje que se hizo, que le descubrieron, ese montaje que se hizo con la televisión sobre el secuestro, sobre un secuestro donde involucraron a una mujer francesa. Que hubo repercusiones, que es un asunto que todavía la persona que está detenida por ese delito todavía no ha sido condenada. Incluso hubo bastantes problemas, incluso quien descubrió toda esta trama pues tuvo que salirse del país. Fue una periodista, ayer estaba recordando esto, pues cómo sucedieron todos los hechos. Y Fernández Noroña volvió a subir un video, y efectivamente, siendo diputado federal Noroña y estando presente García Luna, ahí mismo le dijo Noroña que era un hombre corrupto y que no iba a descansar hasta verlo en la cárcel. Muy fuertes los cuestionamientos y acusaciones y imputaciones que le hizo en ese entonces el diputado federal, y García Luna muy sereno se defendió. Señor, le dijo, si usted tiene pruebas para decirme lo que usted me está acusando, proceda. Con una gran frialdad. Pero Noroña le dijo, si usted ha cometido estos abusos, le citó varios casos. Entonces sí había fuertes cuestionamientos. Pero en un momento también se pensaba que era una cuestión de tipo político, porque hay que recordar, bueno, pues que en la izquierda cuestionaba todas las acciones del entonces presidente Felipe Calderón, y bueno, pues eso yo creo que le ayudó a García Luna a ponerse un blindaje. Y llama mucho la atención porque después de que concluye aquí como funcionario público, se va a vivir a Estados Unidos, monta una empresa de seguridad y le vende servicios al gobierno norteamericano. ¿Por qué? Porque él tenía una excelente relación con varias agencias norteamericanas con las cuales él trabajó y le habían dado de reconocimientos. Y que García Luna siempre ha argumentado en su defensa que este fue un expediente que le armaron en la Ciudad de México en venganza por los procesos electorales que se vivieron y para tratar de desnostar a Felipe Calderón. Eso es lo que dice. Sin embargo, el gobierno americano dirían, tienen otros datos, y a través de testigos protegidos, varios de ellos, algunos sinaloenses, pues que sí, lo acusan de haberle dado recursos económicos para que los protegiera. Así es. Milton, ¿tu conclusión? Cito a Noroña en el 2009 en el Pleno de la Cámara de Diputados. Ningún diputado puede ser reconvenido por sus expresiones, y mucho menos en este pleno. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino, y se lo estoy diciendo en su cara. Así que no es ningún acto de cobardía, se lo sostengo. Y después le repite, eres un asesino, le dice. Y esa es una de las participaciones más fuertes y más polémicas de Fernando Noroña. Y efectivamente, yo la recuerdo, y recuerdo la frialdad de García Luna. Procede, ya que era como medio tartamudo, ¿no? Es medio tartamudo. Y se te afigura. Sí. Entonces, y esa es épica, esa participación de Noroña. Sí. Y bueno, si ustedes lo comentamos ese día, Narcocircus de HBO Max es un documental como de 4 o 5 capítulos, y ahí vienen entrevistas a jefes de agencias extranjeras, americanas sobre todo, de la DEA, y te ponen a García Luna como que era lo máximo, ¿no? Que gracias a él, o sea, las condecoraciones y todo lo que habían logrado. Entonces, pues dices tú, pues, ¿de qué García Luna me están hablando, no? O sea, ¿qué rollo? Entonces, al final del día, la legitimación de un régimen o de un nuevo régimen
pasa precisamente por los errores del anterior. Y gran parte de los errores del anterior, para que llegara Enrique Peña Nieto, por todo lo que pasó en el 2012, una línea discursiva que pegó mucho en la población es: voten por nosotros sí sabemos cómo arreglar esto. Y bueno, y la gente dijo, bueno, con el PRI sí había un modelo de estabilidad y vamos a votar por él. Sí, el gran problema es que llegó el ala frívola, corrupta, que no le importaba la seguridad más que hacer negocios. O sea, llegó a Tlacomulco, pero no el Atlacomulco de los herederos de Isidro Fabela, ¿no? Sino llegaron los juniors, pues. La frivolidad. ¿Y qué pasó? Viene Ayotzinapa, se viene abajo el presidente Peña Nieto. Hay dos eventos, Francisco siempre nos ha explicado, dos eventos donde se viene abajo Peña Nieto: Ayotzinapa y la Casa Blanca. O sea, el descuido de que no sabe nada de seguridad y la frivolidad y la corrupción en la Casa Blanca. Entonces, ahí se viene abajo y es donde el discurso del presidente López Obrador, ya separado el PRD y generado el movimiento de Morena, se va hacia arriba. ¿Por qué? Porque la derecha no había podido y el PRI tampoco. Entonces ya la gente dijo, nos queda esta opción. Y ahí López Obrador logró montar su régimen, pues, sobre el hartazgo de los modelos, del modelo político desgastado. Francisco, ¿tu conclusión? Sí, y aquí de una manera u otra dos cosas nos explican. Primero, ¿por qué se les pasó de noche a los estadounidenses de aquella época lo que después le ha costado ahorita una sentencia de 38.8 años de prisión a Genaro García Luna? O sea, ¿por qué no se daban cuenta? O si se daban cuenta, ¿por qué lo ocultaban, por decir así? ¿Y por qué se festina tanto ahorita desde el gobierno mexicano que se le está haciendo justicia al pueblo de México con la sentencia que recibió en otro país Genaro García Luna por delitos que cometió en México? Entonces, ¿dónde quedaron los sistemas de inteligencia que tanto le cuestan a nuestro país? Porque el arte fundamental de cualquier gobierno en cualquier país es la información y es el espionaje. Y en esa época del 2006, el que tenía todo el aparato principal del espionaje, más que la Armada y que el Ejército, que tienen lo propio, y en su época lo que fue el CISEN, que ahora le cambiaron de garabato, pero es la misma, lo tenía Genaro García Luna. Entonces, por eso era su cercanía estrecha, extrema, con el presidente Felipe Calderón. ¿Qué ha pasado desde que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico allá en su tierra, en Michoacán? Pues que no ha funcionado el haber sacado la tropa y las demás fuerzas armadas a combatir al narco. Otra efectivamente, para llegar Peña Nieto y empoderarse, tiene razón Milton, ellos manejaron, nosotros sí sabemos cómo hacerle, voten. Bueno, pero ¿qué es lo que ocurre? También en la campaña del presidente López Obrador, en la última, porque duró otras dos anteriores, él decía, yo de llegar voy a regresar a las Fuerzas Armadas al cuartel. Criticó cuando se usó fuego fuerte ahí en Nayarit, desde el helicóptero ese que... Contra el H1. Contra el H1, y dijo que eso eran excesos de uso de fuerza. Y vean ustedes, en medio de abrazos no balazos, deja la cifra de homicidio doloso más alta jamás recordada de cualquier gobierno. Pero eso de abrazos no balazos, pues también el helicóptero ese fue utilizado varias veces en enfrentamientos contra el narcotráfico. Entonces, a lo mejor al presidente se refería a no capturar a grandes capos, pero cuando había combate, ¿no? El combate era fuerte de parte de las Fuerzas Armadas en general. Entonces, habría que ver eso de abrazos no balazos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que terminó el presidente López Obrador su sexenio con el mayor número histórico de homicidios dolosos, a pesar de que quieran manejar otra clase de cifras. La cifra, fríamente, ahí está, cerca de 200,000 asesinatos de alto impacto. Sí, es Francisco. Javier, finalmente, un minuto nos vamos. Sí, yo creo que lo que se le cuestiona es por qué en Estados Unidos y aquí en México no hay nada. Y bueno, en Estados Unidos sí conocían muy bien lo que hacía García Luna, sin duda, pero le servía a sus intereses.
En ese momento era útil, ¿no? Era un hombre útil. Hoy que ya utilizaron, que cambió la política, bueno, pues se dice que el gobierno mexicano fue el que presionó bastante fuerte y bueno, pues cambiaron los hechos y a García Luna se le olvidaron a los gringos todos los reconocimientos que le dieron como un excelente elemento de la policía en el combate a los grupos delictivos. Y bueno, pues hoy está sancionado con una pena bastante fuerte en los Estados Unidos y esto es aprovechado políticamente en México. Así es. Muchas gracias, Javier. Buenas noches. Buenas noches, auditorio. Un minuto, Milton. Sobre precisar lo que dice Javier, y lo subí al chat de ahí de Facebook. Conocíamos las andanzas de García Luna, pero debíamos de trabajar con él. Roberta Jacobson, en entrevista Proceso, en el 2020, cuando ella, desde el Departamento de Estado, manejó el Escritorio México y después fue embajadora. Y dice ella, claro que México sabían las andanzas de García Luna. O sea, y nosotros sabíamos por ellos y por las fuentes que teníamos. O sea, ahí está la entrevista y la paso aparte del chat también ahorita. Muchas gracias. Por si faltaba algo. Así es. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, Luis. Es del 2020 la entrevista, ¿no? O sea, y aplica por ahí. Sigue vigente. Y habrá que ver entonces si algún exfuncionario de Estados Unidos pues también tiene alguna sanción por esto. Francisco. Sí, porque están acusando de diferentes delitos a un Genaro García Luna de prácticamente haber apoyado al cártel de Sinaloa en aquella época. Pero uno siempre se pregunta, nunca tenemos conocimiento de detenciones allende el Bravo de altos funcionarios de todo nivel que hayan sido detenidos por la complicidad de dejar entrar tanta droga. Y todos los que viajamos a Estados Unidos terrestre o por avión, dicen, no, pues, ¿cómo le hacen para meterles tanta droga si la vigilancia es extremadamente fuerte? Es decir, pero, en fin, y en el otro detalle, a ver, ese doble o triple rostro de los estadounidenses al momento de ejercer sus políticas. Voy a poner un ejemplo. Ahorita con lo que decía Milton de la entonces embajadora, que a lo mejor sabían lo que hacía Genaro García Luna, pero lo ocupaban. Vean ustedes desde que arrancó la guerra en Jerusalén, por allá en Israel, y contra Hezbollah. Hay un momento, ¿cuántas veces ha salido el presidente Biden a decir lamentamos y ya debe de pararle Netanyahu, el presidente allá de Israel, pero mándele apoyo militar? O sea, y cada vez lo refuerzan más. Entonces, ¿qué es lo que están defendiendo? Defienden intereses, pero con ese triple rostro que tienen los norteamericanos de seguir siendo la llamada primer potencia del mundo, que para mí, yo creo que ya tiene rato que lo rebasó China, sinceramente, pero bueno, ese es otro cantar. Y luego critican mucho, presionan mucho al gobierno mexicano desde cuando le decían que le iban a dar el reconocimiento si era país, la certificación. Pero ¿y a ellos quién lo certificaba? Hoy tengo entendido que el primer productor de marihuana en el mundo son los Estados Unidos, en los de estos, ¿cómo se llama? Los invernaderos. En los invernaderos. Y en parques. En parques y todo eso. Entonces, nacionales. Ahora, presionan para que se tengan a grandes capos en toda Latinoamérica. Pero nomás llegan allá y le dicen, oye, dinos algo, ¿no? Te metemos de testigo protegido y ya, puedes andar más o menos a gusto, Entonces, esa es una política muy sui generis de ellos, pero bueno, no hay quien les diga absolutamente nada. Y esto, pues, de una manera u otra, vean ustedes cómo ha arrancado el nuevo sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vean ustedes toda la violencia que se sigue generando una durísima prueba, y no creo que sea pruebas, ellos andan en su negocio, Luis Alberto, y están viendo esos vacíos y se van con todo. Y pues vean cómo estamos viviendo aquí del 9 de septiembre para adelante en Culiacán. Bueno, hoy ni más ni menos recordamos el primer Culiacanazo hoy, en 2019, Así un es. Día como hoy. Así es. Un día como ¿Un hoy. Jueves, por cierto, también. ¿Para qué decirles que presentes lo tenemos? Y seguiremos abordando ese tema, por supuesto. Muchas gracias, Francisco. Sí, porque pues la verdad, ya en el segundo piso de este tombogobierno, porque todos lo sacan de la tómbola cuando quieren, pues vamos muy mal. Y bueno, antes de terminar, Luis Alberto, si me permites, mandar un fuerte abrazo solidario con todo el afecto que se le tiene a esa familia, al gran amigo Amadeo Zazueta La Parga, por el fallecimiento de su hermano Jorge
Zazueta La Farga. Fuerte abrazo, Amadeo, Amadeo, te abrazamos. ¿Y esta noche cena Pancho? Esta noche cena Pancho con una interesante entrevista que vamos a tener aquí con la dirigente estatal del PAN, que ya tiene rato que llegó, aquí la diputada Roxana Rubio. Y pues vamos a hablar del proceso que se está viviendo actualmente de sucesión en el PAN, de eso y muchas cosas más, lo que ocurre en Sinaloa, cuál va a ser el posicionamiento que va a tener la legislatura panista en el estado. En fin, creo que temas van a dirigenta, ahora yo creo. Perdón. ¿Dirigente o dirigenta? Dirigente, ya ves. Gracias, Francisco. Buenas noches, Sinaloa. Así nos despedimos. Soy Luis Alberto Díaz. Que la pase de lo mejor.